Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Esto es Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Roberto Vélez, él es el director ejecutivo del Centro Económico Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, Roberto? Un gustazo como siempre, buenas noches. Hola, Mari Carmen, buenas noches, un gusto. Gracias. Oye, presentaron un estudio muy interesante sobre los efectos de la movilidad y del COVID y la movilidad. Cuéntanos. Sí, mira, hicimos un análisis sobre el impacto que ha tenido la pandemia en los aprendizajes escolares de las y los estudiantes en el país. Como ustedes saben, hace poco salió una evaluación de Coneval al respecto. Y bueno, coincide también con la salida de nuestro estudio, ¿no? Y ahí básicamente, Mari Carmen, lo que estamos intentando analizar es el efecto que tiene sobre los aprendizajes la pandemia, no únicamente en el corto plazo, sino cuál es la permanencia de esos costos y eso que implica en el largo plazo, ¿no? Es decir, al final de cuentas se trata de observar el impacto permanente de la pandemia y eso qué implicación tiene sobre la generación que está sufriendo, siendo escolares, está sufriendo el choque de la pandemia. Roberto Vélez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Roberto. Hola, Marco, me da mucho gusto escucharte. Igualmente, en cuanto a los efectos de la pandemia, si pudieras darnos alguna idea, me imagino que están segmentando por edades a la población que están analizando. Me imagino que los efectos son diferentes entre quienes están en preescolar, los que están en primaria, los que están en secundaria, en preparatoria. Si nos puedes dar una idea de los efectos que han encontrado. Mira, esa es una muy buena pregunta, porque una primera cosa que tenemos que mencionar es que tomamos como referencia a un grupo en particular, ¿no? Imaginen a una población que está en sexto de primaria y esa es nuestra referencia. Donde estamos segmentando es en términos regionales, ¿no? Nosotros tenemos una encuesta de movilidad social y tenemos representatividad para 5 grandes regiones del país. Entonces podemos segmentar para esas 5 grandes regiones y además segmentamos en términos de en dónde se ubica el hogar o el estudiante a lo largo de la escalera social. ¿Por qué hacemos eso? Porque justamente los análisis que se han observado en la literatura más recientemente se concentran únicamente en choques de corto plazo y no toman en cuenta efectos que pueden estar asociados justamente a este tipo de segmentación. En particular, la segmentación por el lugar en el que se ubican los estudiantes en la escalera socioeconómica es muy importante. ¿Por qué? Porque eso lo que sugiere es que los hogares tienen distintas capacidades de atenuación del choque, si es que la respuesta de política pública es poco efectiva o medianamente efectiva, ¿no? Entonces ahí es donde juega un rol muy, muy importante el hogar en términos de sus capacidades, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Pues lo que estamos encontrando es, en primer lugar, que dependiendo del grado de efectividad de la política pública, en este caso la escuela a distancia, el equivalente en términos de años escolares con relación a aprendizaje escolar de los estudiantes se mueve en un rango de 1.3 hasta 2.1 años de pérdida en aprendizaje, ¿no? ¿Qué significa esto? Imagínense que tienen ustedes a alguien en tercero de secundaria que hace un examen tipo planea y entonces la pregunta es, en ese momento en tercero de secundaria, ¿cómo le va la calificación? Si nos vamos al peor escenario, en realidad alguien que actualmente tiene un rendimiento promedio de nivel de tercero de secundaria, con este choque de 2 años en la pérdida, lo que va a tener es un resultado equivalente a primero de secundaria, ¿no? Es de ese tamaño el choque. Y luego, cuando hacemos la segmentación regional, entonces lo que observamos es que es distinto, ¿no? El centro es la región centro, que es donde está Ciudad de México. Se comporta, digamos, tiene una mayor capacidad de atenuación,
pero el sur, como ustedes se podrán imaginar, no tiene esta capacidad de atenuación, ¿no? Y entonces cuando estaba yo hablando a nivel nacional de un rango de 1.3 a 2.1 años, en el caso del sur crece de 1.9 a prácticamente 3 años. Es decir, cuando decimos 3 años, Roberto, eso significa... Dime. Sí, perdón, Roberto, te interrumpo. Te saluda José Yuste. Roberto, ¿cómo estás? Hola, José. Buenas noches. Bien, ¿tú? Bien, muchas gracias. Oye, Roberto, Bueno. es dramática la brecha social, de movilidad social que va a generar esto, brecha socioeconómica. Hay, en efecto, muchos niños que no tienen internet, no podían tener clases, o incluso teniéndolos, se les complicaba, no había quien se quedara en casa con ellos. En fin, esta brecha, ¿cómo solucionarla? ¿Cómo empezar a hacer programas de solución para evitar esta brecha tan grande en la educación? Mira, lo primero que tienes que hacer es estimar la magnitud del choque potencial, ¿no? Es algo que me parece que está completamente ausente, ¿no? Pero una vez que tienes eso, y dado el tipo de resultados que nosotros estamos observando, hay como 3 grandes líneas de acción, ¿no? Una tiene que ver con cómo capacitas, cómo equipas a los profesores para que puedan acelerar los aprendizajes de los estudiantes y nivelarlos en términos de la demanda curricular que hay para cada nivel educativo. Esa es clave, ¿no? Y ahí no puedes dejar solos a los profesores. Una segunda muy importante es la implicación socioemocional que ha tenido la pandemia, ¿no? Porque eso tiene un efecto, un impacto sobre también los aprendizajes de los escolares. Y ahí también, nuevamente, tú no puedes dejar solos a los profesores, ya sea para que lo hagan ellos o para que vayan acompañados de otros especialistas, justamente para atender estas problemáticas relacionadas con la parte socioemocional. Y hay una que es obvia, ¿no? Pero que siempre hay que mencionarla, que es los problemas de infraestructura que tenemos en el sistema educativo mexicano, ¿no? Este es un problema estructural, ¿no? Pero que con el problema de la pandemia se ha profundizado. Entonces, digamos, si tú me preguntaras cuáles son las líneas generales, se movería alrededor de esas 3. Infraestructura, capacitación para aceleración de aprendizajes y recuperación de motivación. Y tercero, atención para problemas socioemocionales que están enfrentando los estudiantes. Oye, pero cuando hablas de un rezago de 3 años, por ejemplo, un niño que está en 6º de primaria, ¿hay un rezago a 3º? O sea, 3º de primaria, no entendí bien el rezago de 3 años. Está en sexto de primaria, llega a 3º de secundaria porque no va a haber reprobación, va a tener un diploma de 3º de secundaria, pero cuando le hagan el examen tipo planea, la calificación que va a sacar no va a ser equivalente al promedio que sacan actualmente en 3º de secundaria, sino que va a sacar el equivalente en términos de aprendizaje a alguien que está en 1º de secundaria. Eso es lo que te estoy diciendo. Y eso, en términos de mercado laboral, si el mercado laboral lo identifica bien, es decir, si el mercado laboral dice, bueno, mira, tú tienes tu diploma de 3º de secundaria, pero realmente lo que tú sabes es de un nivel tipo 1º de secundaria, eso lo va a castigar salarialmente. Pues suena muy preocupante. La verdad es que esto requeriría de una política pública que atienda la problemática, ¿no? Completamente, ¿no? De hecho, el estudio termina, es un llamado, ¿no? Es un llamado a reconocer que no podemos regresar a clases como si nada hubiera pasado o como si solamente hubiéramos estado un año y unos meses encerrados con escuela a distancia. El efecto puede ser mucho mayor y si no lo atendemos, si no hacemos la inversión requerida en ese sentido, entonces la problemática que de por sí ya reprobamos antes se va a incrementar y va a tener un impacto generacional muy importante que, como decía al principio Mari Carmen, tiene un efecto sobre las opciones de movilidad social muy marcada, en el sentido de que hay... Pero ahí, Roberto, ¿has visto...? Negativo. Dime. Sí, ahí, Roberto, pero por ejemplo, ¿has visto siquiera que se mueva la SEP, la Secretaría de Educación Pública, en este sentido? Siquiera que se haya preocupado. Creo que no ha hecho prácticamente nada al respecto. Pues mira, si nos atendemos, por ejemplo, a la evaluación que hizo Coneval, yo me quedé grabados 2 puntos que mencionaron, ¿no? Uno, que no hay indicadores para monitorear los resultados del programa de Aprende en Casa. Otro, que no sabemos si los contenidos permitieron que los alumnos logren los aprendizajes necesarios. Entonces, cuando no tienes una información requerida para, con base en ella, planear qué vas a hacer hacia adelante, pues realmente estás en una situación muy complicada, ¿no? A mí me parece que
pues, tampoco lo estoy diciendo yo, lo dijo Coneval, ¿no? En términos de la evaluación que acaba de presentar. Entonces sí, es muy grave y entonces es básicamente un llamado para empezar a tomarse las cosas más en serio. Y además estas deficiencias se dan en todos los niveles, incluso en escuelas privadas, que tuvieron una gran brecha digital, pero se nos acaba el tiempo, pero me imagino que en las escuelas privadas se va a ser menor, pero aún así persiste este problema. Y te queremos agradecer mucho, estaremos en contacto contigo, Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro Económico y de Estudios Económicos y Finanzas Iglesias. Muchísimas gracias, muy alarmante. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto, gracias. Gracias, buenas noches. Esto es Fórmula Financiera. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.